¿Alguna vez te has preguntado qué tan hondo puede calar una promesa rota cuando la oscuridad misma es la que la custodia? Imagina el cielo del desierto de Sonora encendiendo su último rojo antes de caer la noche, mientras un viento áspero levanta polvo y recuerdos que deberían haber quedado enterrados. Joaquín Murrieta, marcado por un pasado que todavía sangra, cabalga siguiendo un cauce seco que parece una cicatriz abierta en la tierra. Lleva consigo más que una carta. Arrastra una deuda con el tiempo y con los muertos. Entre las leyendas del viejo oeste, pocas son tan inquietantes como aquella que habla de un hombre lobo acechando en tierras baldías, moviéndose entre los matorrales y el silencio, con el hambre de algo más que carne. Y esta, que estás a punto de escuchar, no es un cuento para asustar niños. Es un fragmento real de las historias de terror que el propio Murrieta ha visto con sus propios ojos y que muy pocos se atreven siquiera a repetir. En esa ruta polvorienta, las advertencias sonaban como ecos de un pozo sin fondo. Si escuchas una voz pidiendo ayuda, no contestes. No importa cuánto suplique. Un consejo fácil de ignorar, hasta que la noche empieza a murmurar tu nombre. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. El rancho de 1900. Mateo respiraba abandono, pero no el abandono común de un hogar dejado atrás, sino ese que se siente como si el tiempo mismo hubiera decidido no entrar jamás. Las maderas del pórtico estaban hinchadas, supurando humedad antigua. Las herramientas, devoradas por el óxido, parecían haber quedado atrapadas en el último movimiento de unas manos que ya no existían. Y sin embargo, en la cocina, sobre la mesa coja, una taza de café seco mantenía aún el aroma tenue de lo reciente, como si alguien hubiera estado allí hace apenas minutos. Joaquín Murrieta recorrió el lugar con pasos lentos, sintiendo cómo cada rincón parecía retener una respiración ajena, agazapada en las sombras. Afuera, la tarde se rendía, dejando al desierto envuelto en esa penumbra en la que los contornos se deforman y todo adquiere un peso extraño. Fue entonces cuando el viento se transformó en voz. Primero un susurro quebrado, luego un lamento arrastrado por el aire. ¡Ayuda! Era el tono frágil y desesperado de una mujer. Me caí. No puedo moverme. Joaquín se detuvo. La voz venía desde la dirección de la barranca, pero no tenía la vibración normal de la carne. Era como si la garganta que la emitía estuviera vacía. El eco llegaba descompuesto, sin encajar con el latido del viento, y su repetición sonaba distinta cada vez. Aferró su Winchester con fuerza, el metal frío bajo sus dedos, y avanzó con la desconfianza de quien ya ha visto trampas que no tienen forma ni dueño. A medida que se acercaba al filo de la grieta, notó huellas sobre la tierra blanda. No eran de caballo ni de mula, tampoco de hombre. Eran profundas, más grandes que las de un lobo común, y se hundían como si la criatura que las dejó cargara con un peso imposible. Algunas mostraban garras largas que habían arañado la piedra. La garganta de Joaquín se cerró. Conocía esas marcas. Las había visto una vez, mucho tiempo atrás, en una noche que preferiría arrancarse de la memoria, pero que aún lo perseguía en sueños. El aire se volvió más frío al borde de la barranca. Desde abajo la voz volvió a llamar, más cerca, más insistente. Entre el silencio escuchó algo más. Un crujido lento, como huesos acomodándose, acompañado por un jadeo pesado que no pertenecía a ningún animal del desierto. Entonces lo entendió. Aquello que lo esperaba allí abajo no necesitaba que él bajara. Lo estaba llamando para que se inclinara, para que su silueta se recortara contra el cielo moribundo, para verlo. La primera sombra apareció entre las rocas, dos ojos reflejando la poca luz que quedaba, del color del hierro caliente.
El viento trajo un olor agrio, mezcla de tierra húmeda y carne corrompida. Joaquín retrocedió un paso sin dejar de apuntar, pero el suelo bajo sus botas parecía querer ceder, como si la barranca misma respirara. A lo lejos, un relincho roto hizo que girara la cabeza. Su caballo estaba inquieto, tirando de las riendas, y al lado de él, en la distancia, distinguió la figura de un hombre inmóvil, demasiado erguido para un vivo, demasiado firme para un cadáver. El forastero tenía un sombrero ancho que ocultaba el rostro, pero su postura, rígida y expectante, no era humana. Entre la penumbra, algo en su silueta se movía de forma independiente, como si la sombra que lo cubría tuviera vida propia. Y entonces, desde el fondo de la grieta, la voz cambió. Ya no suplicaba, ahora susurraba su nombre. Joaquín tragó saliva y apretó el gatillo, sin disparar todavía. Sabía que un solo paso en falso podría sellar un destino que ya sentía escrito en las huellas, en el olor, en la forma en que el cielo parecía cerrarse sobre él. Lo que sea que habitaba esas tierras había aprendido a hablar como los hombres, pero no era uno de ellos, y en el silencio posterior, el desierto entero pareció inclinarse para escuchar lo que iba a suceder a continuación. El sendero descendía en espiral como una serpiente vieja, con la piel hecha de piedras sueltas y raíces que parecían manos saliendo de la tierra para detener a quien se atreviera a bajar. Joaquín pisaba con cuidado, sintiendo que cada roca crujía más de lo que debía, como si no soportara su peso, o como si algo, debajo, empujara desde abajo para quebrarlas. Fue entonces cuando vio las huellas. No eran botas, ni cascos de caballo, ni la pisada redonda de una mula. Eran hendiduras largas, profundas, como si dedos huesudos y afilados se hubieran arrastrado por el suelo con fuerza suficiente para marcar la piedra. La voz volvió, ahora más cerca, subiendo con el viento desde el fondo de la barranca. «Por favor, no me deje aquí». Era un tono que imitaba el miedo humano, pero carecía de lo que hace real al miedo. No había jadeo, no había tropiezos en las palabras. Sonaba limpia, calculada, demasiado perfecta. Joaquín se detuvo un instante apretando el rifle contra el pecho. Sentía que aquella súplica no nacía de un pecho herido, sino de una garganta que nunca había respirado. Las paredes de la barranca se estrechaban, dejando pasar apenas una línea de cielo oscuro. En los bordes de las rocas había símbolos grabados, círculos incompletos, marcas que parecían garras y figuras humanas deformadas, como si se retorcieran para huir de algo que no podía verse. Algunas estaban tan gastadas que parecían hechas siglos atrás, otras eran recientes, con la piedra aún blanca bajo el polvo, como si alguien o algo las hubiera trazado esa misma mañana. A mitad de camino, un murmullo diferente se filtró desde las sombras. No era la voz de antes, era un sonido húmedo, pausado, como si alguien muy cerca estuviera masticando. El aire cambió y un olor espeso, mezcla de tierra mojada y cobre viejo, llenó sus pulmones. Joaquín lo conocía, lo había sentido antes, después de encontrarse con bestias que no deberían existir. Al girar una curva del sendero, divisó algo entre la maleza del fondo, un trozo de tela colgando de una rama baja. Estaba rasgado y cubierto de un barro oscuro. Junto a él, un sombrero pequeño, de mujer, aplastado como si alguien lo hubiera hundido con una mano demasiado fuerte. No había huellas humanas cerca, solo aquellas marcas largas, cada vez más profundas, como si la criatura que las dejaba se hubiera vuelto más pesada con cada paso. Entonces, entre el eco de la barranca, la voz habló de nuevo, pero esta vez sin fingir debilidad. «Sé que puedes verme, Joaquín». El sonido no vino de abajo, sino de algún punto detrás de él. El rifle giró, rápido, pero no había nadie. Solo el sendero vacío y el rumor del viento, atrapado entre las paredes. Sin embargo, en lo alto, donde el cielo se abría apenas como una herida estrecha, vio algo moverse,
una figura erguida, demasiado alta para ser un hombre, que lo observaba en silencio antes de retroceder un paso y desaparecer. El corazón de Murrieta golpeaba como si quisiera escaparse de su pecho. No estaba descendiendo hacia una trampa, ya estaba dentro de ella desde que puso un pie en esa tierra, y cada piedra, cada raíz, cada sombra que se alargaba, parecía recordárselo. Lo que habitaba allí no solo conocía su nombre, conocía sus pasos, sus dudas y sus recuerdos más viejos. La barranca, más que un lugar, era un pozo de ecos donde las cosas olvidadas aprendían a esperar. Y en ese momento, Joaquín entendió que lo que estaba por ver no sería fácil de enterrar en su memoria. La boca de la cueva parecía más una herida abierta que una entrada natural. La roca, ennegrecida por un hollín antiguo, despedía un olor espeso y agrio, como si en su interior se hubieran mezclado por siglos la descomposición y el metal oxidado. Joaquín se detuvo un instante antes de cruzar el umbral, sintiendo cómo el farol en su mano titilaba, no por el viento, sino porque la propia oscuridad parecía absorber su luz, tragándola como un animal que se niega a dejar escapar a su presa. Al dar el primer paso, el aire cambió. No era solo frío, era un frío que calaba con intención, que se colaba por la piel como dedos buscando abrirse paso hasta los huesos. El eco de sus pasos era breve, ahogado, como si las paredes no quisieran devolverle el sonido. En la piedra estaban tallados símbolos antiguos, tan viejos que en algunos la erosión había borrado casi todo rastro, mientras otros parecían recién hechos, la marca aún limpia bajo la capa de polvo. Círculos incompletos, garras que se cruzaban unas con otras, y figuras humanas con la cabeza inclinada hacia un lado, en un ángulo imposible, como si representaran cuerpos a punto de desplomarse bajo el peso de un ritual que nadie recordaba o nadie quería recordar. A cada metro el pasadizo se estrechaba y la luz del farol revelaba manchas oscuras que no eran hollín. El olor a hierro era más fuerte allí, y Joaquín sabía perfectamente a qué se parecía ese aroma. Algo lo observaba, y no desde la distancia, sino desde dentro de la cueva, desde una cercanía que no podía medirse en pasos. Era esa sensación de estar dentro de un pecho que respira, con paredes que se tensan y se relajan como si la piedra misma tuviera un pulso. De pronto, un murmullo se deslizó entre las sombras. No era la voz de la mujer, era más grave, más lenta, como el gruñido contenido de algo que no necesitaba amenazar para imponer miedo. Joaquín giró el farol y vio, fugazmente, un destello. 2 puntos de luz dorada, tan fijos como clavos hundidos en la madera. El farol tembló en su mano, y en ese parpadeo creyó distinguir una silueta grande, encorvada, con la espalda rozando el techo y los brazos colgando hasta casi tocar el suelo. En la pared a su izquierda, un símbolo diferente llamó su atención. Un sol invertido, rodeado de pequeñas figuras encorvadas que parecían hombres rindiéndose ante algo que se alzaba en el centro. Tocó la marca con los dedos y la piedra estaba tibia, como si la cueva hubiera guardado el calor de unas manos que habían estado allí minutos antes. El frío se volvió más intenso y un sonido sordo retumbó desde lo profundo, no como un paso, sino como el golpe seco de algo pesado cayendo sobre roca. Joaquín sostuvo el rifle con fuerza, y en ese instante algo invisible rozó el borde de su sombrero, moviéndolo apenas. No había corriente de aire que lo justificara. Se detuvo, intentando escuchar más allá de su propio pulso. En medio del silencio, escuchó algo que lo heló, un susurro, casi un aliento, tan cerca de su oído que sintió la humedad de las palabras. No eran en español, ni en ninguna lengua que él conociera. Sin embargo, el tono lo entendió perfectamente. No era una advertencia, era una bienvenida.
El pasillo se abría más adelante, dejando ver una cámara natural, con el suelo cubierto de piedras negras y huesos quebrados. Algunos eran de animales, pero otros no. Y en el centro, junto a un charco oscuro que no reflejaba nada, había algo moviéndose muy lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Aquí, aquí. La voz parecía deslizarse por el aire, como si no viniera de un lugar concreto, sino de todas partes al mismo tiempo. Estaba tan cerca que Joaquín pudo sentir cómo vibraba en sus huesos. Alzó el farol y la luz temblorosa reveló jirones de tela enganchados en las aristas de la roca, botas viejas desparejadas, un sombrero cubierto de una capa espesa de polvo. Todo parecía colocado con cuidado, como si alguien o algo hubiera querido dejarle un rastro deliberado. Pero no había cuerpos, no había sangre, solo objetos vacíos, sin dueño, como recuerdos que alguien hubiera despojado de la carne que los sostuvo. Entonces, el mundo se quebró en un silencio tan total que hasta el latido en sus sienes sonó fuera de lugar. No había viento, ni crujido de piedra, ni el goteo lejano que suele habitar las cuevas. Solo un vacío espeso, sofocante, que parecía escuchar más de lo que permitía oír. Y fue allí, en ese hueco muerto de sonido, donde emergió un ruido bajo, húmedo, denso, el sonido íntimo de una garganta tragando saliva muy despacio detrás de él. Joaquín no giró de inmediato. Aprendió hace tiempo que, en ciertos lugares, moverse demasiado rápido es dar permiso para que la sombra se acerque. Respiró hondo, sosteniendo el farol y el rifle, sintiendo cómo la luz danzaba sobre las paredes cubiertas de símbolos que parecían retorcerse en la penumbra. Pero algo, una presión en la nuca, un calor extraño recorriéndole la espalda, lo empujó a volverse. No había nada, o no de la forma que su mente hubiera querido reconocer. A unos pasos, junto al muro de piedra negra, la oscuridad parecía más espesa, como si tuviera volumen. Dentro de esa mancha, dos destellos ámbar flotaban en el aire, fijos sobre él. Eran ojos, y no pestañeaban. La criatura estaba tan quieta que se confundía con la roca, y sin embargo, la vibración que emanaba de su cuerpo era tan palpable que la sintió en el pecho, alterando su respiración. La figura dio un paso adelante, apenas un movimiento, y el sonido que lo acompañó fue el roce de garras contra la piedra. No era un roce accidental, era un aviso. El farol iluminó por un segundo la línea irregular de un hocico cubierto de un pelaje oscuro y apelmazado, y más abajo una hilera de dientes demasiado largos para caber en cualquier boca humana. Entonces la voz volvió a hablar, pero ya no imitaba a una mujer. Era grave, áspera, como si brotara de un pozo profundo. Sabía que vendrías, Murrieta. El nombre, pronunciado así, con esa cadencia, pesó más que cualquier amenaza directa. Joaquín sintió un escalofrío helarle la espalda. No era casualidad que estuviera allí. Había sido traído, atraído, guiado por un engaño tan preciso que cada paso que había dado hasta ahora estaba calculado. En ese instante comprendió que lo que tenía delante no era solo un depredador del desierto, sino una inteligencia antigua, paciente y cruel, que conocía la manera exacta de manipular el miedo y el instinto humano. Afuera, en algún lugar lejano, un coyote aulló. Pero el eco no salió de la entrada de la cueva, sino de algún punto más profundo en la oscuridad. Joaquín apretó el rifle, sabiendo que un disparo aquí no sería un fin, sino el comienzo de algo peor. Frente a él, las piedras negras parecían latir con un pulso invisible, como si toda la cueva fuera un organismo vivo, y la criatura que lo observaba, su corazón. Y así, en ese instante suspendido, comprendió que aún no había visto su verdadero rostro. Se giró despacio, como si su propio cuerpo entendiera que moverse demasiado rápido podía sellar su destino. Allí, entre la penumbra viva de la cueva, algo avanzaba con una
lentitud calculada, encorvado, sus brazos tan largos que las garras casi arañaban el suelo húmedo. Las orejas, afiladas como cuchillas, recortaban la negrura, y la luz temblorosa del farol apenas lograba dibujar el contorno de un cuerpo magro, donde las costillas se marcaban como barras de hierro bajo una piel gris ceniza, salpicada de mechones irregulares de un pelo áspero. Los ojos no eran simples ojos, eran pozos sin fondo, completamente negros, donde no había reflejo ni luz posible. Ojos que no miraban, atrapaban. «Te he estado llamando», dijo la criatura, y la voz que salió de su boca no era propia, sino la réplica exacta de aquella mujer herida que Joaquín creyó escuchar antes. Era un timbre perfecto, demasiado perfecto, que caía sobre él como una trampa cuidadosamente colocada. El frío que lo recorrió no era el de la noche ni el de la piedra. Era un frío más antiguo, uno que no venía de fuera, sino de dentro, como si la criatura le arrancara un pedazo de calor con cada segundo que pasaba. Ese no era un depredador salvaje, era algo más peligroso, un cazador que había aprendido a imitar lo humano con precisión para acercarse sin que lo vieran venir. La criatura dio un paso hacia la luz, y en ese instante Joaquín vio que sus pies no eran de lobo ni de hombre. Eran una amalgama imposible, con dedos largos y garras curvas que dejaban surcos en la piedra. Cada movimiento suyo parecía estudiado, como si imitara no solo la voz humana, sino también sus gestos, pero con un leve retraso, un eco corporal que lo hacía aún más inquietante. Desde lo profundo de la cueva, un murmullo extraño comenzó a retumbar. No era un sonido natural. Eran golpes sordos, repetidos, como si algo enorme golpeara lentamente el suelo. Y cada golpe parecía acompasarse con el latido de Joaquín, haciéndolo sentir que la cueva entera respiraba con ellos. En las paredes, el farol reveló más símbolos. Ahora eran figuras alargadas, con hocicos abiertos y garras extendidas, dibujadas sobre cuerpos humanos, inclinados de rodillas. Algunos estaban manchados con un pigmento oscuro que el tiempo no había borrado. Joaquín no necesitaba tocarlo para saber lo que era. La criatura ladeó la cabeza, observándolo como un carnicero examina a su presa antes del corte. «Lleva su olor», dijo, y esta vez su voz era doble, mezclando el registro femenino que lo había guiado hasta allí con un gruñido profundo de garganta animal. Joaquín no preguntó de quién hablaba. Sabía que si lo hacía, le estaría dando lo que buscaba. Pero algo en el aire cambió. La criatura se detuvo y sus fosas nasales se abrieron, oliendo el ambiente como si percibiera a alguien más. Detrás de Joaquín, en la penumbra, apareció la silueta de un hombre delgado, envuelto en un gabán polvoriento. Su rostro estaba medio cubierto por una bufanda, pero los ojos, hundidos y oscuros, tenían un brillo de reconocimiento y terror. No dijo su nombre, pero Joaquín lo conocía: Mateo Osorio. El anciano lo miró con una súplica silenciosa, negando apenas con la cabeza, como si pidiera que no hablara. Entre él y la criatura había algo más que miedo, había un pacto, y en ese instante Joaquín entendió que lo que estaba presenciando no era un encuentro casual, sino la continuación de una cacería que había comenzado mucho antes de que él llegara. La respiración del hombre lobo se hizo más lenta, más profunda, y el aire se volvió tan espeso que parecía que cada inhalación robaba un poco más de oxígeno. Joaquín sabía que el siguiente movimiento decidiría quién saldría de esa cueva y quién quedaría para siempre atrapado en su oscuridad. El monstruo se lanzó con la violencia silenciosa de un rayo que no anuncia tormenta, un destello oscuro que atravesó la distancia entre ellos en un parpadeo. Joaquín disparó casi por instinto, el fogonazo iluminando por un instante las paredes de la cueva como si el infierno hubiera abierto un ojo.
La bala se incrustó en su hombro izquierdo, arrancándole un gruñido que resonó como un trueno ahogado, pero la criatura apenas retrocedió un paso. Las garras, largas y delgadas, como cuchillas de hojalata afilada, cruzaron el aire y rozaron el pecho de Murrieta, arrancando un desgarrón en su chaqueta y dejando tras de sí un ardor que quemaba más que la herida misma. El rifle se le escapó de las manos cuando el impacto de aquel cuerpo magro y descomunal lo empujó hacia atrás, ambos rodando sobre el suelo de piedra negra. Cada golpe contra la roca era un recordatorio de que no había escapatoria. El polvo se levantaba en nubes espesas, mezclándose con el olor penetrante del hierro caliente y el aliento del monstruo, caliente y húmedo, como el de un depredador recién alimentado. Joaquín sintió la presión del peso enemigo sobre su pecho, las costillas crujiendo bajo el empuje, y en un instante fugaz, mientras la criatura trataba de hundir sus colmillos, vio en sus ojos algo que lo dejó sin aire. No era hambre, ni rabia, era reconocimiento, como si aquella bestia lo conociera desde antes, como si hubiera seguido sus pasos a través de años y desiertos. En un movimiento desesperado, logró girar el cuerpo, empujando con el hombro para ganar un espacio mínimo. La criatura reaccionó con una agilidad antinatural, clavando las garras en la roca para frenar y abalanzarse de nuevo. Pero esta vez, Joaquín tenía la navaja en la mano. La hoja apenas alcanzó a rasgarle el costado, dejando escapar un chorro de un líquido espeso, oscuro, que no se parecía a la sangre humana. El olor que emanó era insoportable, una mezcla de carne en descomposición y tierra húmeda que se metió en la garganta como un veneno. Desde un rincón de la cueva, un sonido nuevo se sumó a la lucha, un golpe seco, repetido, como si alguien golpeara el suelo con el extremo de un bastón. Joaquín giró lo suficiente para ver a Mateo Osorio, de pie, golpeando la piedra con el mango de una vieja lanza adornada con tiras de cuero seco. Su rostro estaba tenso y sus labios se movían murmurando palabras que Murrieta no entendía, pero que parecían helar el aire. La criatura se detuvo apenas un instante, como si reconociera el eco de ese rezo antiguo. Fue el segundo que Joaquín necesitó para incorporarse, pero no para huir. Sabía que si daba la espalda, no vería otro amanecer. El monstruo ladeó la cabeza, mostrando los colmillos y dejando escapar un gruñido bajo que parecía venir de lo más profundo de la tierra. Y mientras sus sombras se proyectaban contra las paredes de la cueva, alargándose como espectros sin dueño, Murrieta comprendió que aquella lucha no era contra un simple animal, sino contra algo que llevaba siglos perfeccionando la cacería. El movimiento fue puro instinto, una reacción nacida de años de sobrevivir donde otros caían. Joaquín se arrancó de aquel peso que lo mantenía contra el suelo, arrancó un trapo empapado en aceite del morral y lo acercó a la llama temblorosa del farol. En el instante en que el fuego lo devoró, lo lanzó contra el hombre lobo. Las llamas estallaron sobre su pelaje gris, iluminando la cueva con un fulgor anaranjado que hizo danzar las sombras en las paredes como si viejos espíritus despertaran. El chillido que surgió de la criatura no parecía humano ni animal. Era un eco hueco, como si la voz saliera de varios cuerpos a la vez. Y sin embargo, en sus ojos negros no había dolor. Solo una furia desatada, la furia de un depredador al que no le importa arder con tal de matar. Joaquín retrocedió un paso, el acero frío del cuchillo Bowie firme en su mano. El mango estaba tan empapado de sudor que parecía que iba a escapársele, pero no soltó. Cada músculo le gritaba que corriera, que buscara la salida, pero había aprendido que huir de algo así solo prolonga la cacería. Esperó. Sintió cómo la temperatura de la cueva cambiaba, no por el fuego, sino porque la criatura, agazapada, parecía robar el aire a su alrededor, concentrando la oscuridad como un manto vivo.
El hombre lobo cargó de nuevo, su cuerpo largo y magro, trazando un arco imposible en el aire, garras abiertas, mandíbula desencajada. Joaquín giró el torso y hundió el acero en el costado de la bestia, empujando con todo su peso, sintiendo cómo la hoja atravesaba carne, músculo y finalmente algo duro que crujió bajo la presión. Un sonido seco, áspero, que heló la sangre. La criatura lanzó un zarpazo que cortó el aire a centímetros de su rostro, y la fuerza del impacto lo hizo retroceder, golpeando la espalda contra una formación rocosa. Chamuln. Cuchillo aún estaba clavado en el costado del monstruo, pero este no se apartó. Se quedó mirándolo, como si la herida fuera un detalle irrelevante en un juego más antiguo que ellos dos. Entre sus dientes, el aliento ardía, impregnado de un olor que recordaba a las noches de fogata en campamentos malditos, donde siempre había una historia que nadie quería terminar de contar. En el fondo de la cueva, Mateo Osorio no se movía, solo apretaba la lanza adornada con tiras de cuero, murmurando ese rezo que sonaba más viejo que el desierto. Su voz, apenas un hilo, parecía despertar algo en las paredes mismas, pues las marcas y símbolos tallados se volvían más visibles, como si la piedra sudara luz propia. Joaquín, con el pecho agitado, comprendió que ese rezo no era una súplica, era una llave. El hombre lobo, sintiéndolo también, emitió un rugido que vibró en cada rincón de la gruta. Su cuerpo se arqueó, y la sombra que proyectaba sobre la pared se distorsionó, haciéndose más grande, más retorcida, como si algo dentro de él quisiera escapar. El fuego en su pelaje se apagaba poco a poco, sofocado por una humedad que no venía del aire, sino de la propia piedra, que parecía exhalar un aliento frío para protegerlo. Joaquín, sin apartar la vista, dio un paso hacia adelante, consciente de que si dejaba que la bestia se retirara a la oscuridad, no tendría otra oportunidad. El filo del Bowie brillaba tenuemente bajo la luz moribunda del farol, y el eco de la respiración del monstruo se mezclaba con un retumbar profundo, como si bajo sus pies algo más, algo enorme, empezara a despertar. El amanecer llegó sin prometer consuelo. Un cielo pálido que apenas se atrevía a mirar el suelo. La barranca, húmeda y fría después de la noche, guardaba un silencio que no pertenecía a la hora del día, sino al peso de lo que había sucedido allí. Joaquín, con las manos entumecidas y los músculos ardiendo, seguía clavando la pala en la tierra compacta. Cada golpe arrancaba un olor a mineral y polvo viejo, como si el suelo llevara demasiado tiempo esperando que alguien lo abriera. La pala que usaba no era suya. La había encontrado junto al cobertizo del rancho abandonado, oxidada y con la madera astillada. Sin embargo, al sostenerla, sintió como si ya hubiera cavado otras fosas con ella. No podía decir si esa sensación venía de su memoria o de algo más. El cuerpo, envuelto en lona gris, yacía a un lado, inerte, sin forma definida, bajo el peso del tejido. Las cuerdas que lo aseguraban estaban impregnadas de un olor denso, mezcla de hierro y humedad antigua. Cuando el hueco estuvo listo, arrojó la figura al fondo y, sin mirarla demasiado, tomó el saco de cal viva que había encontrado en un rincón oscuro de la cabaña. Lo vació despacio, viendo cómo la nube blanca se alzaba como un aliento fantasmal antes de asentarse sobre la lona. Era un gesto aprendido de los mineros yaquis, superstición antigua para sellar aquello que no debía volver a tocar la superficie. Joaquín sabía que la cal no era una garantía, pero era lo único que podía hacer para que lo que había allí abajo no despertara de nuevo. Con cada palada de tierra que caía sobre el cuerpo, sentía que la barranca se cerraba un poco más sobre él. El eco de sus movimientos no regresaba como debería. El sonido quedaba atrapado en las paredes, como si éstas lo absorbieran. Cuando el hueco estuvo cubierto, recogió piedras grandes y las apiló encima. No era una tumba, no buscaba descanso, era una advertencia.
un muro, Tosco que decía sin palabras que aquello no debía tocarse. Joaquín permaneció de pie, con la mirada fija en el montículo improvisado. El amanecer avanzaba, pero la luz no lograba calentar el lugar. Tenía la sensación incómoda de que la barranca lo estaba mirando, de que su presencia había despertado un interés silencioso. Allí no había brisa, y sin embargo, algo acarició la orilla de su sombrero, un roce ligero, casi respetuoso, como si una mano invisible midiera el tamaño de su cabeza. Mateo. Osorio apareció a unos metros, inmóvil, con la lanza aún en la mano. No se acercó, solo observó, con ese gesto de quien sabe que las palabras no servirán. Sus ojos, hundidos y oscuros, parecían más viejos que su rostro. Joaquín no le preguntó nada. Comprendió que lo que sabía Mateo no podía ponerse en frases sin que el viento se llevara algo más que el sonido. El silencio se hizo más espeso. En la ladera opuesta, una manada de cuervos comenzó a girar en círculos, sin graznar. Las piedras bajo los pies de Joaquín parecían más calientes que la tierra. Dio un último vistazo a la pila de rocas y sintió que, de alguna manera, no había enterrado al monstruo, sino un capítulo que, tarde o temprano, volvería a abrirse. Esa noche, de regreso en el pueblo, Joaquín se sentó en la mesa más apartada de una cantina donde las lámparas apenas daban luz y el polvo flotaba en el aire como un velo de secretos. Bebía despacio, sin prisa, dejando que el mezcal quemara su garganta y limpiara, aunque fuera por instantes, el sabor metálico que aún llevaba en la boca. No habló con nadie, no miró a nadie y sobre todo no mencionó nada. Ni la voz que lo había llamado, ni las huellas que parecían imposibles, ni esos ojos negros que parecían ver más allá de la carne. No era cobardía, era instinto. Sabía que en el viejo oeste ciertas verdades no se dicen en voz alta, porque nombrarlas es abrir la puerta, porque hasta el viento sabe repetir lo que escucha. Su silencio era un muro, no para protegerse a él, sino para proteger a quienes aún no habían mirado a esa sombra de frente. Sin embargo, había algo que no podía quitarse de la mente, la certeza de que aquello que enfrentó en la barranca no era único. No era una anomalía perdida en el desierto, sino parte de algo más grande, más viejo y más paciente. Había otros, tal vez dormidos, tal vez caminando ya bajo la arena, aguardando la señal para salir. Y en esa idea, tan clara como la cicatriz fresca en su pecho, Joaquín entendió que su vida no sería más que una larga espera. La noche avanzó y en la cantina el silencio se volvió más denso. Afuera, un viento frío comenzó a soplar, trayendo consigo un murmullo que no pertenecía a los hombres ni a los animales. Era un sonido bajo, arrastrado, como un eco que venía desde la tierra misma. Nadie más pareció notarlo. Nadie, excepto Joaquín, que alzó la vista hacia la puerta como si esperara verla abrirse. Lo que ocurrió después fue casi imperceptible. Un vaso en la barra. Vibró apenas un segundo, como si algo invisible hubiera pasado rozando. Y en ese instante, el forajido sintió, sin necesidad de verlo, que bajo la tierra seca y agrietada del desierto, algo se movía. No como un animal que huye, sino como un depredador que encuentra un lugar más cómodo para esperar. Murrieta sabía que volvería a escuchar esa voz, tal vez en otra barranca, tal vez en un pueblo fantasma o en la entrada de una mina olvidada. Y cuando ocurriera, cabalgaría hacia ella, pero no para salvar a nadie, sino para sellar, una vez más, la grieta por donde se cuelan las cosas que nunca deberían caminar entre los vivos. La pregunta que le quedaba no era si regresaría, era cuándo, porque la criatura no había desaparecido, no había sido destruida, simplemente había cambiado de sombra, y en el desierto las sombras no se acaban. En la distancia, más allá del ruido apagado de la cantina, el viento trajo un susurro tan tenue que cualquiera lo habría confundido con una ráfaga. Pero
Joaquín lo escuchó claro, como si estuviera justo detrás de él. Su nombre, pronunciado con la misma voz que lo había guiado a la cueva. Y esa fue la confirmación. No se había ido. Nunca se había ido. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final, pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.